Hay máquinas de asedio que pueden ganarte un ataque prácticamente solas y otras que probablemente no deberías estar utilizando. Así que hoy voy a ordenar todas las máquinas de asedio de peor a mejor, mostrándote cómo utilizar cada una y en qué estrategias pueden marcar realmente la diferencia. Empezamos con la peor de todas. En el puesto número 9 tenemos al Destrozamuros, la primera máquina de asedio que desbloqueamos y para mí también la peor actualmente. Su función es bastante sencilla, avanza directamente hacia el ayuntamiento destruyendo los muros que encuentra por el camino, por lo que puede ser útil en ataques terrestres de spam para abrirle paso a nuestro ejército. Si vas a utilizarlo, nunca lo mandes primero, colócalo siempre detrás de tropas con bastante vida para que sean ellas las que reciban el daño mientras el Destrozamuros va abriendo compartimentos hasta llegar al centro de la aldea. También puedes utilizarlo para atacar una zona específica, rellenándolo con tropas como Yetis o Valkyrias y abriéndolo cuando llega a la defensa que queremos eliminar. ¿Cuál es el problema? Que existe el lanzatroncos, que hace prácticamente el mismo trabajo, pero puede romper muros y edificios desde mucha más distancia, sin tener que ir chocándose contra todo lo que encuentra. Así que salvo que todavía no hayas desbloqueado mejores opciones, el Destrozamuros lo dejaría juntando polvo en el taller de asedio. En el puesto número 8 tenemos a la excavadora de batalla, la cual se mueve bajo tierra y cada vez que aparece debajo de una defensa, la noquea durante unos segundos, evitando que ataque mientras intenta destruirla. Por eso, puede funcionar bastante bien acompañando ejércitos terrestres, especialmente ataques de spam, donde las lanzamos detrás de nuestras tropas para que sean ellas las que reciban el daño, mientras la máquina va saltando de defensa en defensa. Además, podemos rellenarla con yetis o montapuercos para que cuando finalmente sea destruida, aparezcan directamente dentro de la aldea y refuercen tu ejército. El problema es que tiene una pequeña tendencia a querer suicidarse. A diferencia de otras máquinas que aportan valor desde lejos, la excavadora va directo a los bifes contra las defensas rivales, y en ayuntamientos altos eso puede hacer que desaparezca bastante rápido. Así que por muy divertido que sea verla aparecer debajo de las defensas, para mí se queda en el puesto número 8. En el puesto 7 tenemos a la Arrojapiedras, y acá ya empezamos con máquinas que pueden ser realmente buenas si las utilizamos correctamente. A diferencia de las anteriores, esta máquina es aérea. Tiene bastante vida, solamente ataca defensas y cada una de sus piedras puede hacer una cantidad enorme de daño. Su mejor utilización está en ejércitos aéreos. Podemos lanzarlos detrás de los dragones, globos o incluso dragones eléctricos para que nuestras tropas reciban inicialmente ese daño, mientras el arrojapiedras va avanzando y destruyendo las defensas que quedan por delante. Y al morir, podemos reforzar el ataque con globos, dragones o tropas de mucho daño que terminan de eliminar todo lo que haya quedado debilitado. Y si son medio kamikaze, puedes utilizarlo de manera independiente para destruir una zona específica de la aldea. Aunque sin tropas por delante que lo protejan, puede recibir muchísimo daño. ¿Y por qué está solamente en el puesto número 7? Bueno, porque aunque sigue haciendo muy bien su trabajo, actualmente existen máquinas que ofrecen muchísima más utilidad. Y especialmente con la llegada del aerovagón, tenemos una alternativa espectacular diseñada específicamente para acompañar ejércitos aéreos. En el puesto 6 tenemos probablemente una de las máquinas más dependientes de nuestra habilidad para utilizarla, el lanzallamas, porque en la aldea correcta puede destruirte prácticamente un lateral entero completamente solo, pero si lo colocas mal, dura menos que un pedo en una bolsa. El lanzallamas tiene un alcance enorme y va atacando defensas desde lejos, dejando además fuego en el suelo que continúa haciéndoles daño. Su principal función es utilizarlo desde el comienzo del ataque para eliminar una zona completa y al mismo tiempo crear funnel para nuestro ejército. Puede ser espectacular en ataques terrestres, aéreos e incluso acompañando en alguna caminata. Pero antes de colocarlo hay algo importantísimo. Mira absolutamente todo lo que puede atacarlo. Una ballesta, una defensa con suficiente alcance, un Tesla o una trampa que no viste. Todo. Por eso, una técnica muy sencilla es lanzar primero un bárbaro o alguna tropa barata en la zona donde queremos colocar el lanzallamas. Así podemos comprobar si aparecen Teslas o trampas antes de arriesgar nuestra máquina. Y siempre intentaría utilizarlo relativamente temprano porque es bastante lento. No querés llegar al final del ataque con el lanzallamas todavía atacando una choza mientras el reloj se agota. Bien utilizado puede estar incluso más arriba, pero esa dependencia de la aldea y la habilidad para usarlo lo coloca en esta posición. Llegamos al puesto número 5 con probablemente la máquina más versátil de todo Clash of Clans, el dirigible bélico, porque dependiendo de lo que metas adentro, prácticamente puede convertirse en una máquina completamente diferente. Su recorrido siempre va directamente hacia el ayuntamiento y una de sus utilizaciones más sencillas es acompañar ataques aéreos de dragones o dragones eléctricos. Lo lanzamos detrás de nuestras tropas y podemos utilizar el tomo eterno del centinela
para protegerlo mientras atraviesa la aldea hasta llegar al ayuntamiento. Una vez ahí podemos llevar globos, superduendes o tropas capaces de eliminar el ayuntamiento rápidamente. Pero también podemos hacer exactamente lo contrario. En lugar de llevarlo hasta el ayuntamiento, podemos abrirlo en una zona de muchísimo valor y utilizar estrategias con superarqueras, supermagos, super yetis, invencibilidades, rabias, clonaciones, literalmente todo para borrar una parte de la aldea. Eso sí, mucho cuidado con los controladores aéreos y las trampas tornado, porque pocas cosas son más lindas que preparar un ataque durante 2 minutos y que el dirigible bélico se ponga a dar vueltas y termine en Narnia. Su principal problema actualmente es que muchas de estas estrategias requieren bastante planificación y además existen máquinas capaces de aportar muchísimo valor simplemente acompañando a nuestro ejército, pero por versatilidad y por la cantidad de ataques completamente distintos que podemos construir a su alrededor, para mí sigue mereciendo entrar en el top 5. En el puesto 4 tenemos una de mis favoritas históricamente, el cuartel de asedio. Esta máquina tiene una función extremadamente sencilla pero efectiva: hacernos el funnel prácticamente sola. La colocamos en uno de los laterales de la aldea y comienza a generar tropas que van limpiando edificios mientras nuestro ejército principal puede entrar directamente hacia donde nosotros queremos. Por eso funciona especialmente bien con ataques terrestres de spam o smash, donde necesitamos evitar que nuestras tropas se dispersen por los laterales. Y además, hay que recordar algo importantísimo: cuando termina de generar sus propias tropas, todavía tenemos las tropas del castillo del clan. Podemos llevar yetis, valquirias, super esbirros o cualquier unidad que complemente nuestro ejército para continuar limpiando o incorporarse directamente al ataque principal. Y eso hace que sea increíblemente consistente. No necesitamos encontrar una aldea perfecta para utilizarla ni realizar una estrategia complicadísima. La tirás en un lateral y listo, ella se encarga. Entramos al top 3 con el lanzatroncos, que básicamente es un destrozamuros pero más útil, porque comparte una función muy parecida: abrirle camino a nuestros ejércitos terrestres hacia el interior de la aldea. Pero existe una diferencia fundamental: no necesita llegar hasta los muros para romperlos. Va lanzando troncos desde una distancia enorme que atraviesan múltiples edificios y muros, debilitándolos o directamente destruyéndolos mientras nuestras tropas avanzan. Eso lo convierte en una máquina espectacular para ataques de spam y smash terrestre, con yetis, super yetis, lanzarrocas o prácticamente cualquier ejército que necesite meterse profundamente en la aldea enemiga. Y te doy un consejo: si tirás un terremoto en su camino, va a destrozar los edificios y muros muchísimo más rápida. La clave nuevamente es protegerlo. No queremos que nuestro lanzatroncos sea quien reciba todo el daño. Primero desplegamos nuestros tanques y tropas con mucha vida y después lo colocamos por detrás para que continúe disparando durante el mayor tiempo posible, porque cuanto más tiempo permanezca vivo, más compartimentos va a abrir, y cuando finalmente sea destruido, las tropas que llevamos dentro aparecerán directamente en el interior para reforzar nuestro ataque. Es sencillo, consistente y puede literalmente abrir una aldea de punta a punta. Por eso para mí merece perfectamente el puesto número 3. Pero si queremos hablar de soporte para las tropas, tenemos que llegar al puesto número 2 con el lanzatropas. Y esta máquina es completamente diferente a casi todas las anteriores porque no queremos que avance hacia ningún lado. La colocamos protegida detrás de nuestro ejército y desde ahí comienza a lanzar tropas constantemente hacia el campo de batalla: gigantes, arqueras, rompemuros y finalmente todas las tropas que nosotros hayamos colocado dentro. Esto hace que sea espectacular en ataques terrestres de spam porque nuestro ejército está recibiendo refuerzos constantemente mientras avanza por la aldea, y la forma de utilizarla es importantísima. Primero colocamos nuestras tropas principales y recién después el lanzatropas, suficientemente alejado para que las defensas no lo ataquen y pueda permanecer vivo durante el mayor tiempo posible, porque acá la ecuación es muy sencilla: más tiempo vivo, más tropas gratis. Y no sé ustedes, pero a mí las cosas gratis me gustan bastante. Podemos rellenarlo con yetis, super yetis, valquirias o tropas que complementen nuestro ejército y conseguir que cuando finalmente se destruya, tengamos todavía otro refuerzo enorme. Es extremadamente fácil de usar, aporta valor durante prácticamente todo el ataque y funciona espectacularmente con muchos ejércitos terrestres actuales. Pero todavía nos queda una máquina que agarró prácticamente esta misma filosofía y dijo: yo voy a hacer lo mismo, pero voy a volar. Y sí, para mí la mejor máquina de asedio actualmente es el aerovagón. Una máquina tan fuerte que cuando salió Supercell tuvo que nerfearla poco tiempo después. Y eso que esto no es tan común, ¿no? Y aún así sigue siendo una auténtica barbaridad. Su concepto se parece al lanzatropas, pero está pensado específicamente para acompañar ejércitos aéreos. Mientras avanza detrás de nuestras tropas, va generando constantemente unidades que refuerzan el ataque, permitiéndonos sumar daño, tanqueo y limpieza sin gastar un espacio adicional en nuestro ejército. Y justamente
básicamente esa es la clave para usarlo, que no muera rápido, porque cuanto más tiempo permanece vivo, más tropas lleva al ejército. Y además todavía tenemos las tropas que podemos llevar en su interior para reforzar el ataque cuando finalmente se desarme. Lo que más me gusta del aerovagón es que no necesitamos construir una estrategia extremadamente complicada alrededor suyo. No hay que calcular ningún trayecto del dirigible ni encontrar una zona perfecta para un lanzallamas. Lo tirás literalmente atrás de tu ejército y automáticamente comienza a aportar valor. Así que aunque Supercell ya intentó bajarle un poquito los humos, para mí el aerovagón sigue siendo la mejor máquina de asedio de Clash of Clans. Y si esta guía te sirvió, te recomiendo ir a ver todas las demás guías de mi canal que te van a ser igual de útiles.